Me llamo Samantha Seoane y participo por la Universidad Camilo José Cela y os vamos a presentar el programa Ven a dar la vuelta al mundo que hemos diseñado bueno, pues para niños que tienen especial interés en aprender, aprovechando que es el 5º centenario de la primera vuelta al mundo que hicieron Magallanes y Elcano. Hemos utilizado esta motivación, este tema, esta hazaña de la historia, uno, porque es muy motivante y dos, hemos aprovechado que estábamos trabajando con niños tanto de España como de varios países de Iberoamérica para trabajar online, porque no hay otra manera de hacerlo sino, y desarrollar competencias digitales, competencias globales, que son competencias para tener una visión de los problemas y de la relación que hay entre todas las partes del mundo y todas las actividades del mundo, los problemas como la ecología, las relaciones interculturales. También vamos a trabajar la competencia histórica, utilizando heurísticos, aprender los heurísticos para aprender bien la historia, y todo ello lo vamos a hacer utilizando la creatividad. En esta ponencia está dividida en 3 partes. La primera os voy a explicar el programa con sus objetivos. Luego os voy a contar las aventuras de nuestra vuelta al mundo. Y luego os voy a contar un poco sobre la parte de investigación. El programa. Pues como os decía, este programa, el objetivo principal que tiene es compartir el talento. Creemos que aprender compartiendo pues tiene como resultado un aprendizaje mayor, de más calidad, y también este programa ha partido de la exposición que se ha creado por Acción Cultural Española, que se llama El viaje más largo, y utilizando el catálogo de la exposición hemos organizado todo el viaje, que dura 10 meses, ya llevamos mucho tiempo. Este es un programa internacional, como os contaba, y alumnos de 7 países, todos de habla hispana. Se realiza íntegramente online. Hacemos 2 sesiones al mes y son sesiones de 2 horas, pero también se espera del alumno que haga trabajo en casa porque no siempre da tiempo a terminar los trabajos que hacemos. Pues es un programa digital porque nos comunicamos, utilizamos la plataforma Teams. Todos los alumnos tienen un email de Microsoft de Teams integrado dentro de los colegios SEC, y al tener que utilizar todos estos programas y ser totalmente digital, estamos ayudando a desarrollar competencias digitales desde la netiqueta, porque cuando nos relacionamos vía digital hay ciertas premisas que hay que cumplir, como no hablar todos a la vez, como tener los micros apagados, levantar la mano, en fin. Todos nuestros alumnos pues van aprendiendo a respetar las normas de convivencia online. Es un programa histórico-cultural. En este caso partimos al contrario, partimos de una exposición del arte y para aprender la historia. Y luego los alumnos, el objetivo final es elaborar una gran exposición que tendremos en enero con todos los artefactos, que ahora os explicaré qué son los artefactos. Ellos tienen que elaborar artefactos y en ese proceso están reelaborando la historia, están escribiendo su propia narrativa, su interpretación de lo que han aprendido. Y ese proceso creemos que hace que los alumnos aprendan cualitativamente mejor. El objetivo principal es aprender la historia de la primera vuelta al mundo.
Y las herramientas para aprender bien la historia las podemos resumir en la utilización de heurísticos. Y los heurísticos son el heurístico de documentación, el heurístico de corroboración y el de contextualización. Es decir, para aprender bien la historia debemos documentarnos bien. Para ello tenemos que identificar bien el autor, no es lo mismo que lo cuente yo, 500 años después, que por ejemplo los diarios de Pigafetta, que es una persona que estuvo en el viaje y cuenta su experiencia y las cosas que fueron ocurriendo. Las fuentes primarias, como la de Pigafetta, o los diferentes documentos legales e históricos que se han conservado y que podemos encontrar en el Archivo General de Indias, nos dan una versión que podemos creernos más, que es más fiel a la realidad, aunque sabemos que la realidad pues siempre es interpretada desde tu propia experiencia, tus conocimientos. Para ello, para saber que una documentación, que lo que cuenta es histórico, lo que suele ser es real, lo suyo es corroborar, es decir, cogemos varios documentos o varias reflexiones o cartas o estos documentos y los comparamos. Si al compararlo la historia cuadra, pues podemos darle mayor credibilidad a esto que hemos encontrado. Y muy importante es la contextualización. Hay que entender los hechos en su contexto, en su periodo histórico y por qué ocurrieron. Y estos tres heurísticos, si los aplicamos a la hora de aprender, pues tendremos unas habilidades para aprender historia mejores. Complementariamente, como os explicaba antes, queremos adquirir competencias digitales, que esto lo vamos a conseguir no solo utilizando el Teams, también usamos el OneNote para facilitarle pues, la bibliografía, la webgrafía a los niños, sino también los niños cuando hacen sus artefactos, que son su objeto, pueden ser dibujos, pueden ser fotos, vídeos, juegos, un montón, luego los explicaré mejor. Al tener que crear esos artefactos están utilizando herramientas digitales y con ello están perfeccionando sus habilidades y sus competencias en este ámbito. También ampliar las competencias globales. La competencia global se evalúa en los PISA. Es una competencia que tiene importancia porque lo que se quiere es que las personas aprendamos a entender el mundo globalmente, las interacciones que hay, los malos entendidos que pueda haber, porque nuestras culturas hacen que una misma cosa a unos les parezca bien y a otros mal. En este caso en concreto hay varios ejemplos de estas dificultades de comprensión entre culturas. Por ejemplo, cuando descubrieron Guam, que en su momento le llamaron la isla de los ladrones, porque hay una confusión, una interpretación, porque los indígenas subieron al barco y ellos estaban acostumbrados al trueque y empezaron a coger cosas del barco de los españoles y a llevárselos. Y ellos los españoles pensaron que les estaban robando. Esto nos lo explicaron luego muy bien en una de las ponencias. Y luego, el tercer ámbito que estamos trabajando es la utilización de la creatividad. Cuando tú tomas los datos históricos, los aprendes, los escuchas, te los cuentan, los investigas. Cuando tú tienes que reelaborar y hacer tu propio proyecto, estás aprendiendo mejor porque estás utilizando herramientas cognitivas para expresarlo que te ayudan a ordenar el conocimiento. Como este programa está pensado inicialmente para niños que tengan muchas ganas de aprender, hemos pensado que el trabajo debería ser lo más libre posible. Nunca se les ha dicho tienes que hacer pues un collage o un vídeo. Los niños han elegido de qué manera querían expresarlo. Lo que sí le hemos dado es mucha bibliografía, muchos recursos adaptados a sus edades, porque tenemos niños desde los 9 años, 8 o 9 años, hasta los 14.
Entonces, los dos documentos fundamentales que hemos utilizado son el catálogo de la exposición El viaje más largo, que se ha hecho desde Acción Cultural Española, que es para los mayores. Es un catálogo, pues el catálogo de la exposición, que está muy bien documentado y escrito por grandes historiadores y expertos en el tema. Y para los más pequeños hay una versión más con muchos dibujos y más bonita, pero igualmente rigurosa en cuanto a los datos históricos, que se llama La Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Pero además, como podéis ver aquí, en la bibliografía general, pues les hemos puesto links a todas las instituciones que han creado contenido sobre la Vuelta al Mundo. No hay que olvidar que todo este programa está al hilo o siguiendo la corriente de la celebración de todos los eventos del quinto centenario. Para ello se ha creado la organización Quinto Centenario, donde participan muchísimas instituciones. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de algunas que están dentro, como el Cano o Google Arts and Culture, Sanlúcar y la Vuelta al Mundo. Todas ellas les pusimos links a los niños para que si querían ampliar pues la información que se les daba en las sesiones, pues pudieran hacerlo. Aún así, tenemos niños que nos han enviado pues sus propias investigaciones y te dicen, pues hemos encontrado esta otra web y lo compartimos. Que volvemos al inicio, estamos compartiendo el conocimiento, compartiendo el talento y así todos aprendemos más. Bueno, ahora os voy a contar lo que hemos llamado las aventuras. ¿Sí? El programa me deja. A ver, ahí. Las aventuras. Le hemos llamado aventuras al grupo de sesiones sobre un mismo ámbito. Está organizado tal cual está en la exposición, ¿vale? Como os he dicho antes, las clases son 2 veces al mes, los sábados, por la tarde en España, porque es por la mañana en América. Y hay sesiones en las que estamos solo nosotros y hay otras sesiones en las que tenemos invitados y ponentes muy importantes. Hemos tenido la gran suerte de tener muy buenos ponentes y os voy a contar un poquito lo que hemos hecho en cada sesión, ¿vale? La aventura 1, que es el rumbo al sur, es desde que sale el barco en Sanlúcar. Hay una sección previa que eran los preparativos, que esto es heurístico de contextualización. Tenemos que entender cómo era el mundo en 1519, que es cuando empieza esta historia, y por qué puede ocurrir y tuvo lugar esta aventura. En aquel momento España y Portugal eran los grandes imperios y por el Tratado de Tordesillas se habían dividido el mundo, digamos, y entonces para poder llegar a las Islas de las Especias, que era un bien de muchísimo valor, más que el oro. Entonces, bueno, pues en estas sesiones explicábamos el Tratado de Tordesillas, por qué Magallanes no trabaja para los portugueses, que tenían la ruta pues siguiendo África hacia abajo y yendo hacia Oriente. Entonces, España, como acaba de descubrir América, pensó pues ir por el otro lado. Lo que pasa que eso no se había hecho nunca. Ningún europeo había hecho eso nunca. También explicamos a los niños cómo eran las naves. Las naves son los barcos. Y tuvimos la suerte, para esto tuvimos 2 ponencias, al principio tuvimos 2 seguidas. La primera fue con Antonio Fernández Torres, que es el comisario de la exposición El viaje más largo, que nos dio una visión general de todo esto que estoy contando, toda la contextualización, la importancia del viaje, los barcos que se utilizaban, la tecnología que había en aquel momento. Y la semana siguiente, Guadalupe Fernández, que es del área de Cultura e Historia de la Fundación Nao Victoria, la Nao Victoria es el barco que dio la vuelta al mundo, ¿vale? Y nos explicó cómo era el barco, las dimensiones que tenía, cómo se vivía allí en el barco. Y esta fundación tiene una réplica exacta de la Nao Victoria, que en muchas ocasiones ha dado la vuelta al mundo con las distintas celebraciones y pues estuvo contando y poniéndonos fotos de la tripulación actual. Sorprende mucho
que la nao Victoria es bastante pequeña para lo que nos imaginamos. En las siguientes sesiones, pues vimos cómo el barco cruza, cruza el Atlántico y llega pues a donde se había descubierto América, y llegan hasta el Río de la Plata. El río de la Plata era el último lugar conocido por los europeos, el último. Y a partir de allí toda la navegación es por intuiciones. Magallanes, se cree que Magallanes sabía que existía otro mar al otro lado de América, porque Núñez de Balboa lo había visto desde el Estrecho de Panamá y había dicho que había ahí un barco, pero nunca se había navegado por allí. Entonces empezaron a navegar en paralelo a la costa oeste de América, descendiendo. Entonces cada vez que encontraban una entrada grande pensaban que ya habían encontrado el paso, pero eso les llevó muchos meses. Y entonces, mientras que íbamos aprendiendo esto, tuvimos la ponencia de José María Blanco Núñez, que es capitán de navío de la Armada Española, historiador especialista en la navegación del siglo XVI, y nos estuvo contando cómo se orientaban los marineros en aquella época. La verdad que nos estuvo explicando, nos trajo una presentación con todos los instrumentos que utilizaban, y te vas dando cuenta de la gran empresa que fue este viaje, porque no tenían obviamente ni satélites ni nada, iban a tientas. Entonces, bueno, a los niños en las sesiones fuimos, pues eso, siguiendo el recorrido, pues las distintas cosas que fueron pasando, los motines, en fin, es una historia truculenta. Cuando ya consiguen, no os voy a contar toda la historia porque es muy larga, ¿vale? Lo voy resumiendo. Cuando por fin consiguen pasar el Estrecho de Magallanes, porque lo descubrió, entraron en el Pacífico. Claro, el Pacífico era un mar que no sabían, o sea, en aquella época no se sabía ni cuánto medía la Tierra, ni las distancias, ni nada, iban un poco a tientas. Entonces entraron en el mar Pacífico, que ya estaban contentos porque habían conseguido encontrar el paso, pero ellos no sabían lo inmenso que es ese mar, ¿vale? Estuvieron muchos meses en el mar, tuvieron problemas con las corrientes porque no, claro, en un barco de vela, según se iban aproximando al Ecuador, pues no había vientos. Tuvieron que ir un poco más arriba, que eso provocó que luego no llegaran directamente a donde pensaban que iban. Y fueron descubriendo pues nuevas especies de animales, nuevas plantas. Todo eso se va recogiendo en las diferentes sesiones que tuvimos, pues fuimos pues viendo eso, y los niños que han querido pues han hecho sus bestiarios y esas cosas. Tuvimos la ponencia de Rafael Áñez, que es el coordinador de ciencias en SEC Ciudad del Campo, sobre el fondo marino y la fosa mariana, y también enlazamos esta imaginería, porque claro, cuando hablamos de la fosa mariana, que es tan profunda, con esos animales tan extraños, lo relacionamos con todo lo que la sociedad y las culturas se han ido imaginando que había en el mar. Y estuvimos viendo pues todos los seres mitológicos que todos los marinos a través de los siglos pues han ido imaginando, como las sirenas, un montón. Eso lo veréis en la exposición cuando se publique en enero, que será web, lo podréis consultar porque va a estar muy divertido. Están muchos meses flotando por el Pacífico hasta que por fin encuentran una isla, que es la que ahora conocemos como la isla de Guam, ¿vale? Ya os he contado que históricamente se le ha llamado Isla de los Ladrones por aquel conflicto que hubo. Entonces, en la ponencia que dio Lourdes Prado, que es arqueóloga y profesora titular de arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, ella nos explicó cómo fue esta confusión cultural, por qué se dio, nos explicó cómo era la cultura, las tribus que habitaban en la isla de Guam, los chamorros,
Aprovecho para decir que hay una exposición, la semana que viene se inaugura una exposición sobre precisamente Guam y los chamorros, y esa ponencia también estuvo estupendamente. Se llama Sin rumbo esta aventura porque los españoles llegaron a Guam y, bueno, os voy a poner esta siguiente para que veáis las islas. Llegaron a Guam, que estaba como por aquí arriba, pero ellos no sabían exactamente dónde estaban las Molucas. Y buscando las Molucas estuvieron meses también y fueron visitando o encontrándose diferentes islas, pues estuvieron en Borneo y en otras muchas islas, hasta que por fin llegaron a las Molucas. Las primeras islas a las que llegaron fueron las Islas Marianas, y allí pues es donde Magallanes acaba muriendo, porque bueno, según fueron llegando, fueron haciendo alianzas con los jefes de las diferentes tribus que había, y uno de ellos, Lapu-Lapu, pues se negó a acordar nada con los españoles, y Magallanes, en vez de dejarlo pasar, pues se enfrentó a él. Ellos, los nativos, les montaron una emboscada y donde acabó muriendo Magallanes. Aquí vemos cómo esta historia tiene un componente diplomático, y esto nos lo explicó muy bien José Eugenio Salarich, que es diplomático de carrera, ha sido embajador en Tailandia, en Emiratos Árabes Unidos, entre otros, y entre otros puestos en la administración fue director general de Asia y Pacífico. Y él pues nos estuvo explicando la importancia de las relaciones diplomáticas, la importancia que tuvo este evento desde el punto de vista diplomático, político, y esta pues es otra manera de conocer la historia. Hemos procurado en este programa dar muchas visiones, muchas perspectivas de la historia. La vida no es una sola visión, hay que escuchar todas las partes, eso hemos incidido mucho porque no se vive igual desde una parte que otra, comprender los eventos desde diferentes ámbitos, y pues creemos que eso es muy importante, y hemos tenido la gran suerte de tener una gran variedad de ponentes, y pues aquí estamos aprendiendo muchísimo. Durante todo el viaje, desde Sevilla salieron 5 naves y más de 200 marineros. A España volvió una nave y 18 marineros. Los motivos por lo que esto ocurrió, pues diferentes coyunturas, desde que los barcos se encallaban, pues las enfermedades, el hambre, porque claro, en aquella época no había ni frigoríficos, y los barcos iban pues con lo que podían. Al principio llevaban ganado encima del barco, pero claro, eso se consumía al principio. Las técnicas para conservar alimentos pues no permitían llevar muchas variedades, con el mar y la sal pues las cosas se estropeaban, entonces pasaron muchísima hambre, murieron muchísimos por escorbuto. Fue una travesía que duró 3 años, para los que no lo sepáis, fueron 3 años desde que salieron de Sanlúcar hasta que la nao Victoria volvió, y pues fue un viaje, toda una aventura y una odisea, diría yo. Ahora estamos en estas sesiones, bueno, la acabamos en la última sesión que tuvimos hace un par de semanas, cuando ya consiguieron, cuando murió Magallanes, la expedición quedó un poco sin jefes, sin autoridad, sin criterios, estuvieron vagando por las diferentes islas hasta que, bueno, finalmente se decidió poner de capitán a Elcano, que era un marino vasco, español, y ya consiguieron encontrar las Molucas y se mantuvieron firmes con lo que el rey Carlos I de España les había mandado, que era encontrar las Molucas, cargar sus especias y llevarlas para España. Entonces, pues quedaban en ese momento solo la nao Victoria y la nao Trinidad. Lo que pasa que cuando empezaron el viaje, que iban pues a volver
desde las islas, que están por aquí, tenían que evitar a los portugueses y por eso fueron por aquí abajo. Pero resulta que la nao Trinidad pues estaba muy dañada, le entraba agua y la nao Trinidad no pudo viajar acompañando a la Victoria. Entonces lo que pensaron es que la Trinidad, arreglarla, lo que tardara, porque iban a tardar meses en arreglarlo, y volver por donde habían venido, iban a volver hacia América. Eso no fue posible y la nao Trinidad pasó muchas desgracias y los pocos supervivientes, que creo que fueron 3, volvieron a España 5 años después de este momento. Hemos visto cómo la nao Victoria con el Cano y los tripulantes que había volvieron completando la circunnavegación de la Tierra, pero tuvieron que ir, ¿veis?, por esta rayita de aquí abajo, porque tenían que ir evitando a los portugueses para que no les apresaran. Todo este recorrido lo hicieron sin parar, sin habituallarse. O sea, fue una travesía penosísima. Cuando pasaron Ciudad del Cabo, pues igual tuvieron, en algún momento ya tenían tanta hambre y ya estaban tan enfermos que pararon en Cabo Verde para habituallarse, pero los portugueses les reconocieron y tuvieron que salir corriendo, en fin, una odisea. Esto nos lo explicó también muy bien Diego Fernández Casado, que es ingeniero naval y presidente de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España y académico de la Real Academia del Mar. Y en su ponencia ellos están ahora con la nave PROS, replicando el viaje que hicieron Magallanes y Elcano hace 500 años. No lo han podido replicar con las fechas exactas por motivo de la pandemia, porque estaba programado para que fueran coincidiendo las fechas históricas y estar en los mismos sitios. Ahora mismo están en Guayaquil, aquí. Pero bueno, en unas semanas creo que ya se van a poner a la par. Solo contaros que la aventura esta acaba en el 22, en 1522, en septiembre, si no recuerdo mal, es cuando por fin llegan a Sevilla. ¿Vale? Bueno, pues ya en estas estamos ahora mismo en el programa, porque el programa acaba en diciembre y hoy tenemos sesión esta tarde y hoy vamos a ver precisamente las implicaciones. Estamos en, bueno, la aventura final será en diciembre. Hoy vamos a ver cuando llegan a España, claro, tienen que rendir cuentas al rey porque toda esta expedición se pagó con dinero de la corona española, que creyeron en el proyecto y además no era a cambio de nada. Todo ese clavo, porque la nao Victoria volvió repleta de clavo hasta los topes y luego pues a los marineros que sobrevivieron pues se les dio su parte y creo que a las familias de los que no volvieron pues también se les dio una parte. Todo esto está reflejado en diferentes documentos que están guardados entre otros sitios, pero la mayoría en el Archivo General de Indias. Y lo que ocurrió cuando llegaron es que tuvieron que rendir cuentas al rey. Maximiliano Transilvano entrevistó a todos los supervivientes y redactó un documento con todos los testimonios de todos estos marineros y lo mandó a imprimir a Alemania. Entonces, se llama la Carta Transilvano, tuvo una grandísima difusión y en toda Europa, mucho antes de que se conociera el diario de Pigafetta, que es como el documento básico para seguir esta aventura, pues ya en toda Europa se conocía esta historia porque se había publicado. Relacionándolo con lo que estamos haciendo nosotros ahora, nuestros alumnos van a hacer sus propias declaraciones al supuesto transilvano, que eso también lo podréis ver todo en la exposición final que se publicará en enero. Y como última ponencia, tenemos la gran suerte de contar con el profesor Juan Pérez Mercader, que fue el primer director del Centro de Astrobiología y que es un grandísimo experto en el origen de la vida, actualmente está en Harvard. Y él nos va a contar los retos que tenemos ahora, en la actualidad, en el siglo XXI,
en la exposición El viaje más largo se habla del viaje a Marte, se hace un paralelismo o se intenta relacionar la dimensión de esta aventura que hicieron hace 500 años, porque realmente fue tremendo, con un barquito tan chiquitito, con tan poca tecnología, que es a ciegas, porque los mapas pues no eran como los de ahora, ni muchísimo menos. Para que os hagáis una idea, en la nao Victoria iban como 60 marineros y en el PROS van 7 y pueden hacer la misma vuelta al mundo, porque las herramientas y los instrumentos tecnológicos que tienen pues son les permiten ir muchísimas menos personas. Bueno, pues esta es la historia. Y os voy a dar una pequeña muestra de las cosas que están haciendo nuestros alumnos. Hay un par de ellos que están haciendo un cómic, que no sé, a ver, no me va a dejar ampliarlo. Ah, sí, mira. Que les está quedando chulísimo. Lo están haciendo 2 hermanos. Aquí tenemos un ejemplo del bestiario este que os contaba. A ver si me deja. Ah, bueno, está pasado. Bueno, este bestiario es una animación y van saliendo todos los animales mitológicos que, claro, el mar despierta mucho la imaginación y los monstruos y tal. Y este es un ejemplo, pues mire, de la carta que escribió el Cano a Carlos V dando cuenta de lo que habían hecho. Esto es un documento primario. Esto está escrito de la mano de Juan Sebastián Elcano, explicándole al rey, que era el que había puesto el dinero para hacer la exposición. Este tipo de documentos son de los que parten los historiadores, de los documentos originales. La historia se compone de muchas piezas, encuentras este documento, luego otro, y tú lo tienes que utilizar todo y utilizar todas estas evidencias para escribir la historia, ¿vale? Para hacer el relato. Y esto es lo que intentamos explicar a los niños durante el trabajo. Bueno, quedan 15 minutos. Os voy a explicar rápidamente la parte de la investigación. En la investigación vamos a recoger diferentes tipos de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Creemos que los datos cuantitativos no lo explican todo, igual que en la historia tenemos que tener muchas miradas y ver las cosas desde el punto de vista. En este proyecto es muy importante el análisis cualitativo, que ahora os explicaré. Son complementarios, los datos cuantitativos y los cualitativos forman parte de lo mismo y pueden corroborarse o no. Hay un espíritu de triangulación ahí, ¿vale? Entonces, el desarrollo de estrategias para aprender historia. Las diferentes estrategias se pueden agrupar en 3 zonas: en la evaluación de evidencias, en la obtención de información. O sea, es muy importante qué información utilizamos. Para hablar de la primera vuelta al mundo, pues no vamos a coger algo escrito hoy, que han pasado 500 años. Nuestra información será más real y más creíble si cogemos los escritos por los protagonistas, como el diario de Pigafetta o el Tratado de Tordesillas o la Carta de Transilvano, como hemos visto. Y aplicaremos los 3 heurísticos que os he contado antes de documentación, corroboración y contextualización. Insisto una vez más en lo importante que es contextualizar todos los hechos históricos, porque los valores, la lógica de vida en cada periodo histórico es diferente. No podemos mirar con ojos del siglo XXI el comportamiento de la prehistoria, de la Edad Media, del Renacimiento, ¿vale? Razonamiento y solución de problemas. Esto que os acabo de contar, que la historia al final, pues vamos descubriendo cada vez
evidencias, ya sean de tipo arqueológico o documental o de otro tipo, y tenemos muchas piezas. Cuando tú hilas las piezas y elaboras un relato o cuentas la historia, la mayoría de las personas, los no profesionales, utilizaríamos lo que llamamos métodos débiles. Hacemos analogías, descomponemos la información para entenderla bien, pues generamos una hipótesis. Cuando tú dices, si pone esto en este documento, será, cuando tú lo explicas, estás aplicando tus métodos débiles. Cuando utilizas un pensamiento o un trabajo más profesional o más científico, pues aplicas otro tipo de razonamiento y vas buscando también las causas, las consecuencias, intentas comprender qué es lo que facilitó que algo ocurriera. En este caso, por ejemplo, si el rey de Portugal hubiera querido patrocinar a Magallanes, pues España nunca hubiera sido el primero en dar la vuelta al mundo desde los europeos. Entender todo eso hace que comprendas bien la historia, ¿vale? Y la construcción y análisis de narrativas, pues cuando tú eres capaz de, con los datos que tienes, elaborar tu relato, que es lo que estamos haciendo constantemente en este programa, pues estás entendiendo e integrando la información para hacer tu propia explicación. Esta parte, para mí, es muy importante, la construcción y análisis de narrativas, porque en este punto es donde convergen y tiene sentido integrarlo con las competencias digitales y con la creatividad, porque este trabajo, estas tareas intelectuales que estamos haciendo, son complementarias en todos los ámbitos, ¿vale? Y también integra la competencia global. Toda esta información está sacado de este libro. A ver, las competencias digitales. La competencia digital es un valor innegable, y desde la Unión Europea, desde CompDig, pues se han delimitado 5 competencias o 5 ámbitos de la competencia digital, ¿vale? La información y alfabetización de los datos, el acceso a los recursos online, que al final es encontrar, buscar y filtrar la información. Si veis el paralelismo en la parte de documentación de la competencia histórica, pues es innegable. Buscar información y evaluarla, filtrarla, no solo es una competencia digital, es una competencia súper necesaria en este periodo de la vida que nos ha tocado vivir con tanta información. Me imagino que muchos estaréis tanto de la infoxicación. Tenemos que aprender a buscar nuestra información, nuestras fuentes, y entender la información, filtrarla y utilizarla convenientemente. Otra competencia digital sería la comunicación y la colaboración, que nosotros estamos utilizando constantemente en todas nuestras sesiones, ya que nos conectamos a través de la tecnología, nos comunicamos a través de ella, pero además utilizamos la tecnología para expresar nuestra creatividad y plasmar nuestros conocimientos, creando contenidos digitales. Si veis la parte que vuelve a unirse a enlazar con las otras competencias. Os he hablado antes de la netiqueta, que son pues, las normas de convivencia y la solución de problemas. Hay unos aspectos que se pueden trabajar más que otros. Para evaluar la competencia digital hemos utilizado el test de autoevaluación de la competencia digital en alumnos no universitarios, diseñado por la Universidad de Sevilla. Si alguien está interesado, al final de la ponencia tengo la bibliografía. Voy a ir un poco más rápido para no, que ya queda poco. La competencia global, ya os la he contado antes, lo hemos sacado, el instrumento para medirlo es el cuestionario PISA, de las páginas 60-70, eso está dentro de una de las pruebas PISA. Y
como os contaba, pues hace esta competencia global lo que intenta es que las personas sean competentes y puedan examinar las cuestiones locales, globales e interculturales y comprender y apreciar las diferentes perspectivas y visiones del mundo, interactuar con éxito de manera respetuosa con los demás y actuar de modo responsable hacia la sostenibilidad y el bienestar colectivo. Cuando hemos seguido las aventuras de Magallanes y Elcano y todos sus marineros y las 5 naves, nos hemos encontrado en muchos momentos como en aquella época, claro, descubrieron personas nuevas, culturas nuevas, desde los patagones a los chamorros. Imaginaos el conflicto o la sorpresa, lo diferentes que eran los europeos del siglo XV, del siglo XVI, perdón, con respecto a las tribus. Y en aquella época no tenían estas competencias globales que intentamos desarrollar, porque en el mundo todos somos muy diferentes, ¿vale? La competencia global, los campos en los que se descompone, pues examinar las cuestiones de importancia local, global y cultural, comprender y apreciar las perspectivas y visiones del mundo de otras personas, como vimos en la Isla de los Ladrones, ¿no? Participar en interacciones abiertas, adecuadas y efectivas entre culturas. Una cuestión muy interesante que ha surgido en nuestro programa es que tenemos alumnos de América y alumnos españoles, y estas diferencias de visión surgen muchas veces en las sesiones. Intentamos todos comprender y situar el evento histórico en su momento y comprenderlo, pues eso, con cuál era su importancia histórica y cómo se hacían las cosas, ¿vale? Para este instrumento ya os he dicho que utilizamos el cuestionario PISA. Y luego la creatividad, aquí la creatividad la estamos usando como instrumento para plasmar, o para expresar todo lo aprendido. La creatividad la estamos midiendo con el test CREA, y todos estos 3 test se han aplicado al principio del programa, y cuando acabe pues aplicaremos un post-test. Y luego, vale. Como os he estado hablando del programa, pues he querido enseñaros algunas de las cosas que están haciendo los alumnos. Es una pequeñita muestra, podréis ver todo en la exposición de enero, pero han hecho desde postales, marcapáginas, han hecho como artículos. Al margen de la historia principal, hemos profundizado en diferentes aspectos, como por ejemplo os contaba que habían descubierto, por el viaje habían descubierto nuevas plantas, las tenemos aquí, nuevos animales, aquí han hecho una selección de expresiones en chamorro, en fin, se están haciendo juegos, se están haciendo stop motion, se están haciendo muchísimas cosas y están aplicando la creatividad al mismo tiempo que están aprendiendo historia, están desarrollando competencias digitales y desarrollando, cultivando una competencia global. Claro, pero los test con sus resultados cuantitativos, pues yo creo que se complementan con una investigación cualitativa. El instrumento con el que se están analizando cualitativamente es Atlas-T, con el que estamos analizando todos los artefactos que están haciendo los niños. Viendo desde un punto de vista cualitativo, analizando pues cómo están integrando tanto la competencia digital, la global y la histórica, ¿vale? El instrumento de Atlas-T es paralelo, o se complementa con la metodología de investigación teoría fundamentada, es decir, que tú al analizar los datos puedes ir descubriendo relaciones que a lo mejor no habías previsto en un principio. De esto no os puedo hablar más porque está en proceso y de momento no hay resultados, ¿vale? No tengo datos que daros.
En Atlas-T, bueno, pues tienes documentos. Nuestros documentos, pues son, como veis aquí, esto es un vídeo y tú puedes ir analizando, lo vas codificando y luego estableciendo redes semánticas y conceptuales para comprender las relaciones entre los diferentes, aquí se llaman documentos, en nuestro programa lo llamamos artefactos. Y quién sabe si hay sorpresas yo qué sé, sobre los vídeos, o si están hechos por niños o por niñas, o diferencias entre las edades. El Atlas-T, esta metodología de investigación, permite ver los datos desde múltiples puntos de vista. Aquí he puesto ¿veis? Con lo que os decía, se establecen redes semánticas y al analizar estas redes, pues tú puedes comprobar qué tipo de relaciones se establecen entre unos y otros. ¿Vale? Y bueno, esta es la documentación, la bibliografía de la que hemos partido. Y aquí, estos son los dos libros principales que hemos puesto a disposición de los niños. Están publicados en la web de Acción Cultural Española y son de acceso libre. Y aquí están muchos de los links que también le hemos puesto a los niños. Queríamos poner toda esta documentación está a disposición del público. O sea, el quinto centenario y todas las instituciones que han participado en él han puesto a disposición del público de forma gratuita muchísimo material de muchísima calidad, elaborado por expertos desde muchos puntos de vista, y por eso en parte surgió también este programa, para aprovechar todo el conocimiento y los grandes recursos que están a disposición y que los niños lo pudieran aprovechar. Bueno, creo que he clavado ya la hora. Espero que este programa os haya interesado. Nuestros emails están aquí en la publicación, nos podéis buscar. Los resultados de todo esto, pues en algún momento se publicarán y habrá una exposición con todos los trabajos de los niños en enero. Espero que este programa os haya parecido interesante y que podáis hacer un programa parecido con vuestros recursos. Muchas gracias.